de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodado a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero por él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Okay, vamos a orar por la palabra. Padre, ayúdenos, mi Dios, para poder entender de tu palabra. Señor, danos la fuerza de poder capacitar, Padre, para poder entender y darnos, Padre, el entendimiento que necesitamos. Señor, pedimos a que seas tú que nos hables y que nos guíes, Padre, durante el transcurso de este mensaje que vamos a estar recibiendo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Sí, ok, el tema que yo puse es el primer mensaje que estoy haciendo en una iglesia. Que no juzguen. Soy el primero. Ok, el tema del mensaje es la revelación del Espíritu de Dios. Porque muchos de nosotros, como yo les dije hace rato, muchos de nosotros escuchamos de Dios, pero no conocemos de Dios. Como yo les dije hace rato, les pregunté que si me conocen, y dijeron que sí, que todos me conocen. Pero muchos solamente me han visto, mas no me conocen. Porque para conocer a alguien tenemos que pasar tiempo con esa persona para poder conocerlo. Tenemos que sentar con esa persona. Y eso a veces muchos de nosotros también en la iglesia sucede. A veces nomás venimos en la iglesia, escuchamos de Dios, pero no conocemos a Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso yo les pregunté que si yo sé que hay mucha gente que nos conoce, que nos han visto afuera, pero no nos conocen como quiénes somos realmente. Así es la palabra de Dios. Muchos de nosotros, mucha gente escucha de Dios, habla de Dios, mas ellos no saben, porque nunca pasan tiempo, y es necesario. El primero, el del Efesio, el de Efesio que leemos: ser imitador de alguien, tenemos que seguir los pasos de una persona para poder alcanzarlo. Querer ser pastor, tenemos que seguir a alguien, porque muchas personas empiezan a predicar desde nosotros donde nosotros no sabemos que ellos habían predicado. Y si nosotros queremos llegar como ellos, como algunos de ellos, tenemos que seguir los pasos de ellos. Y por eso la imitación. Y ahora, en la iglesia, ¿a quién debemos imitar? Pablo está hablando a los de Corintio.
nosotros, para poder imitar, Pablo imitó a Jesús. ¿Y a quién debemos nosotros imitar? A Jesús. Jesús fue una persona, caminó en la tierra como humano, sintió los dolores que nosotros sentimos, pasó por todas las necesidades que nosotros pasamos. Pablo siguió a Jesús y nosotros también debemos ser. En el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Porque hay sabiduría, hay muchas inteligencias afuera, hay muchas personas que están capacitados afuera. Pero si nosotros queremos imitar a Jesús, debemos seguir los pasos de Jesús. Debemos imitar lo que Él hizo, porque Él hizo muchas cosas que a veces vemos que en la iglesia ahora no se hace. Y esa es una de las cosas muy importantes. El 7, mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Si ellos hubieran conocido, tenido la sabiduría, Jesús varias veces los llamó a ellos hipócritas, por lo que ellos solamente hacían lo que a ellos le convenían hacer, para complacer a la gente, para demostrar a la gente que ellos dicen que son cristianos, los fariseos y todos los que se llamaban cristianos en el antiguo. Vamos a Mateo 11:25. Mateo 11:25. Jesús mismo le agradeció al Padre. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? A los humildes, a las personas que tienen humildad, a las personas que estaban haciendo, porque cuando Jesús llegó y caminó, ellos no lo recibieron a Jesús. Jesús tuvo que escoger a las personas dependiendo. Jesús nunca juzgó a alguien por lo que hacía. Y Él los trajo, les hizo seguidores de Él. Los llamó a ellos. Pero aquí estamos viendo que Jesús estaba agradeciendo al Padre por no enseñar, por no dar el entendimiento a ellos, por no revelar. Porque Jesús sabía que ellos no tenían. Jesús podía ver que ellos ya estaban descarrilados y estaban haciendo solamente siguiendo las tradiciones que ellos tenían. Y eso es lo que a veces vemos ahora actualmente en todas las iglesias, en muchas iglesias. Ahora ya no se predica mucho la palabra de Dios. Por eso yo siempre pido a Dios y pido a cada uno de ustedes oración por mi vida, porque yo no quiero hablar de más también. Yo sé que con cada uno de nosotros tiene sus planes. Yo sé que Dios nos ha llamado porque somos un cuerpo de Cristo. Una congregación es un cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros nos necesitamos. Ahora me ven aquí enfrente, no sé el otro año quién va a estar aquí. La semana pasada la pastora que estaba predicando, ella habló de cuánto tiempo ella tuvo que estar afuera tratando de acomodarse en una iglesia. Pero cuando Jesús se le apareció, cuando Dios se le apareció, le dijo: ¿sabes qué? Regresa donde tú tienes que estar.
Ella no sabía, no entendía de que Dios tenía propósito con ella. Igual puede pasar con nosotros. Cada uno de nosotros, Dios nos ve conforme a nuestro corazón, conforme a lo que nosotros somos capaces de hacer. La Biblia también habla de los dones espirituales. Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes que en la iglesia se necesita. Yo siempre en mi oración le pido a Dios que si me puede dar el don de sanidad. Yo quisiera tener eso, pero yo no sé cuál es el que Dios me pueda dar. Pero debemos de buscar, y eso es una de las cosas que a veces estamos viendo actualmente, que muchos de nosotros o mucha gente van a la iglesia, simplemente escuchan de Dios, pero no están conectados con Dios. Y para conocer a Dios debemos pasar tiempo y hacer su voluntad. En 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en los corazones de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que aman. Cosas que muchos de nosotros no entendemos cuáles son los planes de Dios en nuestra vida. Ojos que todavía no ha visto, oídos que todavía no ha escuchado. ¿Cuántos de nosotros tenemos palabras diferentes para predicar que personas afuera necesitan escuchar? Pero a veces solamente tú tienes esa palabra. Tú tienes la forma de predicar esa palabra, porque Dios te va a revelar en diferentes formas, como Dios me revela a mí. Si solamente vemos Isaías 55:8. ¿Alguien puede buscar Isaías 55:8? 8 y 9. Dios ha preparado cosas grandes para todos nosotros. Martín, ¿puede leer? 8 y 9. Nosotros buscamos hacer cosas en nuestras formas, en la manera de lo que nosotros nos conviene. La semana pasada yo estaba hablando acerca de que a veces muchos de nosotros hacemos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces hacemos las decisiones sin ir a pedir, a preguntar, o solamente pensar de que si esto me conviene por ser seguidor de Jesús. A veces nunca pensamos así y hacemos nuestras propias decisiones. Pero a veces la importancia de seguir y hacer, a veces tenemos que pedir siempre la dirección de Dios. Porque cuando uno sale de las cosas de Dios, uno no va a salir de noche a la mañana. Uno empieza poco a poco saliendo. Y cuando uno se da cuenta, ya no quiere ni regresar a la iglesia. Sabemos que los pensamientos de Dios hacia nosotros son cosas que a veces se nos hace difícil entender. Cuando estamos caminando, cuando estamos pasando por momentos difíciles, a veces no podemos entender. Pero si solamente nos quedamos en los caminos de Dios y seguir, en el mundo tendréis aflicciones,
Pero Jesús mismo dijo que yo los he vencido. Y si vamos a seguir a Jesús, vamos a imitar a Jesús, podemos también nosotros pasar todo eso. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Si nosotros andamos en Espíritu, andamos en Espíritu, con el Espíritu Santo al lado, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar en hacer las cosas buenas, tomar las decisiones correctas. Pero si vamos a hacerlo fuera de las cosas de Dios, sin el Espíritu Santo, podemos fracasar. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino que el espíritu del hombre que está en él? Uno como humano tenemos un espíritu. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu. ¿Y quién nos entiende? Nadie. Mi esposa no me puede entender. Está conmigo todo el tiempo. Cosas que yo sé, ella no sabe. Pensamientos que pasan en mi cabeza, ella no puede saber. Porque ella tiene otro espíritu diferente. Y eso, simplemente la persona que tiene el espíritu es el que se va a entender. Yo tengo que conocer todas las cosas que hago, el espíritu que tengo. Cuando yo veo cualquier cosa afuera, ¿qué clase de espíritu voy a tener? ¿Burlas? ¿O voy a sentirme mal por eso? Una persona tiene que tener ese espíritu de sentir. Y quien nos va a entender es solamente la persona que tiene el espíritu. Igual, si vamos aquí. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie puede llegar al conocimiento de Dios sin estar en el Espíritu. Si no estamos en lo espiritual, no vamos a poder entender las cosas de Dios. Podamos que escuchamos las cosas, leemos las cosas, pero si nosotros no lo estamos aplicando, no tenemos la santidad, no vamos a poder seguir. Simplemente si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, así es como nosotros vamos a poder entender cómo Dios trabaja y cuál es el Espíritu de Dios. El 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros cuando venimos a Dios, Dios nos da el Espíritu, nos da el privilegio de que nosotros seamos hijos de Él, herederos de Dios. Nos da el privilegio de que nosotros llegamos a disfrutar de las abundancias de Dios, las bendiciones de Dios. Muchos de nosotros nos quejamos donde estamos, porque a veces no tenemos lo suficiente. Pero a veces nunca nos enfermamos, ¿sí o no? A veces ni por eso damos las gracias a Dios. En vez de venir a dar las gracias por lo que nosotros somos, por el espíritu de humildad que tenemos, a veces no vamos a dar las gracias a Dios por eso. Y mismo Dios dice, si eres fiel en lo poco, ¿quién sabe? Y eso son promesas de Dios, ¿sí o no? Y eso a veces
porque nosotros a veces no andamos en espíritu, no tenemos la santidad, por eso no entendemos. Y es muy importante saber, conocer nuestra relación con Dios. El cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu acomodado